Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al auditorio Un Paso por los Libros. Vamos a dar inicio a la conferencia que el día de hoy les trae la Universidad Autónoma Metropolitana en voz de José Manuel Musaleno Maldonado. José Manuel está estudiando en la Unidad Iztapalapa Ciencias Políticas y en esta ocasión vamos a tener con él un ciclo que se llama El control del todo en el siglo XX. No, 21. El tema del día de hoy es Wilfredo Pareto y la lucha por el poder de las élites. Adelante, Manuel. Pues de nuevo cuenta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada agradecer a mi casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, mi unidad, la unidad Iztapalapa, que nunca la pongo en las presentaciones, y dije, hoy lo voy a poner. El ciclo pasado continuábamos nosotros con la teoría de las élites. No le habíamos denominado así, nosotros la habíamos denominado como la construcción del Estado, ¿no? Veníamos haciendo una filosofía política y después entendíamos qué es la conformación del Estado civil, o como bien decían, el Estado de las leyes o el imperio de las leyes, ¿no? Hoy tenemos el tema del control de todo en el siglo XXI, porque me parece muy importante entender cómo es incluso que los medios de comunicación nos dicen cómo debemos de ser, qué debemos de pensar y qué debemos de elegir. Por tanto, la teoría de las élites lo que nos va a responder es cómo sujetan nuestra subjetividad, que ya habíamos visto en la conferencia de René Descartes, desde el siglo XVI, cuando se crea el sujeto cognosciente de sí mismo, o el subjectum, la subjetividad, el entendimiento del todo con respecto a mí. Eso se pierde en la teoría de las élites. Y bueno, pues en este sentido vamos a ver a Wilfredo Pareto y la lucha por el poder entre las élites. Debo de ser muy honesto con ustedes. El tema de las élites, todas las conferencias que vamos a tener sobre las élites, tiene una razón de ser, pero además tiene una crítica muy fundamentada. La élite se entiende como lo mejor, lo más escogido de algo. Eso es la élite, viene de un término en francés, ¿no? Entonces debo de ser honesto, nosotros no estaríamos para nada dentro de la élite. Ahorita vamos a ver por qué, cómo se constituye, cuáles son sus características, pero es muy crítico, ¿eh? Entonces, bueno, hay que entenderlo así. Tengo que hacer la advertencia a las buenas conciencias, como decía Carlos Fuentes. Y pues vamos a analizar cuál es nuestra tesis de todo el ciclo de conferencias que tenemos. Él es Wilfredo Pareto, el contexto es de 1848 a 1923. La tesis principal de todo el ciclo podríamos resumirla como lo que sigue. Debido a la falta de líderes capaces, sigue siendo imprescindible, yo iba a ponerle ahí indispensable, pero no quise vituperar a Bolívar, analizar la teoría de las élites. Por lo tanto, lo que entendemos aquí es, como tenemos actualmente políticos demasiado arrogantes, ¿no?, pero además demasiado ignorantes a la vez, hoy es muy importante saber de dónde se reconoce la élite. Recordemos nosotros cuando vimos a Maquiavelo, decía Maquiavelo que el soberano es el rey, ¿no? Después esto lo vienen a destruir, por ejemplo, John Locke, y dice, no, a ver, espérate un ratito, el soberano es el pueblo, es el ciudadano, ¿no? Pues en la teoría de las élites no existe eso, se acabó. En la conformación del Estado y la teoría de las élites no existe. Así de fácil, ¿no? Hay que romper con eso. Por tanto, Wilfredo Pareto va a ser uno de los primeros, pero antes de ello vamos a ver qué es la élite. Todas las presentaciones van a porque además quise hacer como esta parte cultural, dije, además de dar las ponencias, porque esto es además de divulgación científica, también debe de ser divulgación artística. Por tanto, todas las láminas que voy a poner traen un cuadro y hasta abajo traen de quién son. Quise poner como primer inicio, porque esta es la primera conferencia del año además, El filósofo con espejo, de José Rivera, y literalmente es eso, un hombre que trae un espejo y se mira en él, sin ser necesariamente narcisista, ¿no? Porque recuerden que Narciso, de tanto verse en el lago, se cayó y se ahogó. El filósofo con espejo nos quiere decir cómo nos entendemos nosotros. La teoría de las élites nos van a decir cómo deberían ser las élites y qué características tienen. Ahora yo les pregunto, ¿qué características poseemos nosotros? ¿Y en qué situación estaríamos en este momento? ¿Poseemos una virtud artística? ¿Poseemos una virtud intelectualmente en cuanto a la literatura, la música, la danza, en general las bellas artes? ¿O poseemos ignorancia? Porque, ojo, lo que voy a hablar de las élites es
digamos, muy despectivo incluso de la población misma, ¿eh? Nos van a llamar ignorantes, nos van a llamar mediocres, casi nos van a decir lo peor de lo peor. Son una escoria, la masa es una escoria, no piensa por sí misma, y como no piensa por sí misma, hay que pensar por ella. Ese es el control de las élites en este momento. Por lo tanto, yo les quise poner este cuadro de decir cómo nos reconocemos el día con día. Cuando nos vemos al espejo, me levanto de buenas, me levanto de malas, soy noble, soy virtuoso, ¿qué soy en realidad? O vamos a terminar creyendo la insignia de Plauto cuando decía que el hombre es el propio lobo del hombre. Yo salgo a la calle para, digámoslo así, hastiar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es la élite? Como lo acabo de decir, la élite sería lo más escogido, la clase selecta, lo mejor, y esto con respecto al gobierno. Ahora, la élite es la que va a direccionar en este sentido el ejercicio del poder. Por lo tanto, tenemos una primera definición. La élite deviene del gobierno y es aquella que ejerce el poder. Cuando nosotros vimos a Max Weber, recordaremos que entendemos la violencia legítima del monopolio, de la violencia, ¿no? Aunque parece un trabalenguas, es la violencia legítima del poder, ¿no? O el poder legítimo de la violencia. Es como lo gusten acomodar. Por lo tanto, la élite va a ser aquella que posee la superioridad, ojo, en inteligencia, en carácter, en habilidad, en capacidad y en poder. Por lo tanto, la élite lo es todo. La élite, si lo vemos así, es un dios. Es innegablemente un dios. Posee poder, posee inteligencia, posee virtud. Desde el punto de vista de los gobernantes y en cuanto al uso de la violencia. Así ya no entiendo qué es inteligencia. Si ser violento es ser inteligente. Ahora sí. La concepción de Max Weber evidentemente tiene que ver con el uso de la violencia legítima, pero no necesariamente posees inteligencia. Simplemente posees, yo decía, la credencialización. Yo Estado te puedo dar a ti una placa, te legitimo para ejercer el poder contra la de los demás. Pero aquí lo que nos dice Vilfrido Pareto nos dice las características que tiene la élite. Ojo, hay una cuestión aquí. Recordemos cuando vimos filosofía política, ¿por qué la filosofía política es filosofía política? Porque no está demostrado. Son solamente axiomas que yo te lanzo como válidos, pero no los demuestro. Y los teóricos de las élites les pasa lo mismo. Te dicen una sarta de características que debe de tener la élite, pero jamás te la justifican. Con pincitas en ese sentido. Ahora, ¿cuál es, por tanto, nuestro contexto histórico? Les puse a Diógenes buscando hombres honestos de Tichbein, porque recordemos que el filósofo Diógenes era un hombre desposeído completamente, ¿no? No tenía sino una pobre palangana, su báculo y una vil prenda que lo cubría, y se cuenta que el día que vio a un mono con sus dos manos haciéndola de palangana, se deshizo de la palangana, ¿no? O de la jícara. Él creía que la verdadera virtuosidad del hombre no estaba en lo material, sino en el ingenio, en la virtud, en esta parte del conocimiento, ¿no? Se cuenta mucho de Diógenes el cínico, o el perro también, que cuando estaba una vez tomando el sol, ¿no? Estaba tomando el sol, y llega el emperador, en ese entonces, se me acaba de ir el nombre, siempre que les cuento una historia se me olvidan los nombres, pero bueno, llega el emperador, ahorita me acuerdo que, uno importante, no recuerdo. Alejandro Magno, ¿no? Ya salió. ¿Y qué pasó? Decía, no, voy a conocer al gran Diógenes. ¿Y qué le dijo Diógenes? Pídeme lo que quieras, le dice Alejandro Magno. ¿Y qué le dijo Diógenes? Sí, hazte para allá, quítate de ahí que me tapas el sol. Y entonces, claro, eso era para matarlo, ¿no? ¿Y qué dijo Magno? No, déjenme en paz. Yo, de ser otro hombre, quisiera ser Diógenes, ¿no? Es una persona impresionante, ¿no? Es que hay turbulencia, ¿verdad? Perdón. Entonces, es la reflexión lo que quiero yo que hagamos en este sentido. Vilfrido Pareto nació en Italia, sin embargo era hijo de padres franceses, vivió 30 años en la Suiza de la habla francesa, fue a Italia donde recibió su educación secundaria, y Pareto ataca las teorías liberal, demócrata y marxista. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado aquí, porque recordemos que entre escuelas hay mucha pugna, ¿no? Marxistas versus liberales, etcétera, etcétera, y concibiendo en la circulación de las élites la sustancia real de la historia. Él concibe
a la élite como aquellas personas que no solamente ostentan el poder, lo ostentan todo. El poder intelectual, el poder económico, el poder, por ejemplo, de la oratoria. Si nosotros nos vamos, ¿qué es la correcta oratoria? Preguntarán ustedes. El poder hablar en público, pero no solamente como yo lo hago. Yo, comparado con los grandes oradores, soy demasiado chabacano, ¿no? Un pobre chiquillo, por así decirlo, un Nobel chiquillo, ¿no? Pero la gente que sabe de oratoria declama, cambia el sentimiento para que las personas acogen, ojo, el sentimentalismo, ¿no? Y entonces las personas te confían y te creen más. Esto no lo digo yo, lo decía en el 5-4 a.C., en el orador Cicerón, ¿no? Cicerón lo marcaba en el orador. El orador debe de apelar al sentimiento, decía Cicerón, porque entonces los vas a convencer. Por tanto, cuando Pareto ataca la teoría liberal demócrata, ¿qué está atacando? Esta igualdad, ¿no? Para Pareto no todos somos iguales, porque claro, si una persona posee más inteligencia que otra, ahí se rompe la cuestión de la igualdad, que los liberales clásicos manejaban desde John Locke, lo que ya veníamos hablando, que se llama el contractualismo, ¿no? No existe un contractualismo previo al Estado en donde todos los hombres poseen derechos inalienables, que los pueden someter al Estado mismo. Y de hecho John Locke era mordaz. Dice, si el Estado no te garantiza los derechos, quitamos al Estado. Y casi lo matamos. Y no casi, de hecho lo matamos. Por lo tanto, lo que Pareto dice es, al no existir igualdad, debe de siempre existir alguien superior a ti. Ese superior a ti va a conformar la élite, pero ojo, no se puede quedar en la totalidad del poder. ¿Por qué? Porque si se muere él, se acaba la élite y se acabó todo. Por lo tanto, la élite tiene que ser, como dice ahí, sustancia real de la historia, una circulación. ¿Cómo se va a nutrir la élite? Eso es lo interesante de Pareto. ¿Cómo se va a nutrir la élite según Pareto? Por nosotros, por los ignorantes. Entonces, aquí vemos una pequeña característica errónea de Pareto, porque bueno, si nosotros somos los ignorantes o concebidos como la masa orgánica, ¿cómo es que de nosotros va a salir alguien que pertenezca a la élite misma, ¿no? Le encontró solución Pareto y que dijo, no, bueno, es que la élite va a acoger a uno de ustedes y lo va a preparar siendo élite. ¿Y qué va a pasar? Que lo va a condicionar y entonces esa persona que sale de la masa ya no se va a sentir como masa, va a representar los intereses de la élite. Y es interesantísimo porque a eso se le llama la cooptación. Es la cooptación. Hoy, ¿quiénes hacen eso? Las universidades y otros países. Y eso es real, la fuga de cerebros es cooptación. Y eso se vive todos los días, ¿no? Entonces, una élite intelectual coopta a una persona y le dice, te voy a pagar más, pero vente a mi país y todos los descubrimientos que tú tengas o logres van a ser de mi país. Eso se llama cooptación intelectual, sigue existiendo. ¿La élite existe? Sí. ¿Tiene errores la teoría de las élites? Por supuesto. No demuestra muchas cosas de lo que habla, pero por eso sigue siendo completamente práctico el hablar de la teoría de las élites. Por ejemplo, tenemos aquí cómo nos manejan las élites. Y les puse el cuadro de los jugadores de cartas de Caravaggio, espero se vea un poco atrás. Aquí nos damos cuenta, ¿quién es la persona más honesta en el cuadro de los tres? Él. Él está viendo su juego, no interrumpe a nadie, su contrincante es él, pero ojo, la mano siniestra, ¿no? La derecha, trae atrás las cartas y acá no se alcanza a ver, pero trae una pequeña daga, como si me llegan a ganar, ya sea por falsedad o por honra, te voy a matar. ¿Y qué hace el de atrás? Su compinche. Es el compinche. Y le está diciendo, trae dos cartas, tal y tal, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que Caravaggio critica obviamente la honradez total de un hombre con respecto a la corrupción de los otros dos. Y entonces, ¿cómo nos maneja la élite? Ellos dos son la élite y nosotros somos el pobre inocente que está jugando las cartas más honradamente. Las élites, por tanto, las élites pueden entenderse también como la aristocracia entendida como esta cadena histórica o genealógica de personas que no solo ostentan la riqueza económica, sino también la jerarquía familiar, ¿no? Los grandes apellidos, los grandes abolengos, o antes decíamos en la época, por ejemplo, del siglo XVI, los escudos. ¿Cuántos escudos tiene tu familia, no? En este sentido, las aristocracias no perduran ya que se degeneran en el transcurso del tiempo. Por eso necesitamos que la masa nos dé sus mejores hombres, por así decirlo.
La clase gobernante es restaurada no solo en número, sino en calidad por miembros que provienen de familias inferiores. Los individuos son física, moral e intelectualmente diferentes. Siempre, en todos los que conciben la teoría de las élites, vamos a repetir mucho esto. Son diferentes física, moral e intelectualmente. Todos, hasta llegar a Wright Mills, que lo vamos a ver también aquí, todos hablan de eso. Una diferencia en inteligencia, además cuestión física y moral. Todos. Gaetano Mosca, Pareto, Michels, por ejemplo, todos ellos, ¿no? Pero ninguno lo demuestra. Encontrarlo. ¿Cómo? Veamos dónde estudian, veamos con quién se relacionan, veamos con quién se casan, ¿no? Porque hay cuestiones de casamiento que para permanecer en la aristocracia tú te casas con la familia fulanita. Ojo, no te puedes casar con alguien de abajo, porque entonces se rompe la dinastía, ¿no? La siguiente cuestión también les va a agradar bastante, es el dominio. ¿Cómo nos dominan las élites? Este cuadro es del Fausto y Mefistófeles de Ari Scheffer. No se ve bien, pero acá atrás está Mefistófeles, el demonio, que le habla al doctor Fausto. En la novela muy famosa de Goethe, ahí se nos habla de cómo lo corrompe, ¿no? Recordemos que lo primero que le ofrece Mefistófeles a Fausto, que es la juventud. Primero se vuelve joven y después el amor, ¿no? Que es cuando enamora a la doncella y termina matando al hermano Valentín, ¿no? Recordemos la novela. Y entonces Mefistófeles está como diciendo, bueno, te hago caso, no te hago caso. ¿Cómo creen que nos corrompen las élites? Fácil, nos hacen creer que comprando, que consumiendo, que teniendo ciertas cosas formamos parte de la élite, pero eso es completamente falso, ¿no? ¿Y qué no hoy es eso el capitalismo mordaz? ¿Es eso el capitalismo mordaz? Sí, les voy a proponer una idea. ¿Cómo me tomaría yo una foto si quiero presumir el último teléfono que por cierto trae 3 camaritas? Ah, pues fácil. Me pongo en el espejo como el filósofo, pero no tomo la foto así. ¿Por qué en el espejo? Porque se va a reflejar que mi teléfono tiene las 3 camaritas e involuntariamente la gente ya sabe qué teléfono tengo y qué estatus social aparentemente tengo. Entonces todo eso es una elucubración de la sociedad que nos hacen creer que vamos a formar parte de la élite, pero seguramente formamos parte de ella, o eso es lo que nos venden. Hay que tener mucho cuidado ahí. En este sentido, se recurre a la demagogia. Aquí quiero retomar algunos comentarios. La demagogia desde los antiguos filósofos es concebida como la degeneración de la democracia. Polibio, en sus historias, hablaba del gobierno de la muchedumbre, y la muchedumbre la traducía con el significado de la oclocracia, el poder del pueblo, del todos, pero de ese pueblo ignorante, sometido a la barbarie, por así decirlo, ¿no? Hay una locución latina de Ovidio que dice bárbaros hic ego sum, quien non intellegor ibis, que la traducción sería me toman por bárbaro porque no me entienden. Yo le cambio el bárbaro porque ya la RAE nos regaña y dice que bárbaro es despectivo. Mejor utilicemos me toman por salvaje porque no me entienden, ¿no? Y lo decía Ovidio porque, claro, cuando uno de alguna manera deja la ignorancia, aunque la ignorancia nunca nos deje a nosotros, como decía Sor Juana, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Cuando uno estudia un poco, se da cuenta que con los que convive ya no entablan conversación con uno. Y entonces tú tienes que buscar nuevos amigos, por así decirlo, para poder entablar conversación. Alguna vez un profesor me dijo, bueno, Manuel, es que lo tuyo es una idea muy utópica. Y le dije, sí, profesor. Pero incluso Robinson Crusoe logró salir de la isla con Viernes. Y Viernes era un esclavo negro, que ojo ahí. Daniel Defoe en el siglo XVI ya estaba metiendo temas de mucho calibre, pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, lo que la élite hace es apelar al sentimiento de la masa, y eso no lo dijo Pareto, eso lo dijo Cicerón en el 4 o 5 a.C. y mucho antes se había dicho ya también. Por lo tanto, la élite no es completamente abierta ni completamente cerrada. Si fuera completamente cerrada, no incluiría a ninguno de nosotros en ella.
y tampoco es completamente abierta porque no acepta a cualquiera. O sea, es como una dualidad de te acepto pero no te acepto, y acepto solo a pocos, ¿no? Ojo ahí. Entonces, bueno, ahí los que convienen al grupo. Claro, y los que no se van a rebelar. Vamos a encontrar esa respuesta. Te acepto siempre y cuando jures, por así decirlo, que jamás me vas a traicionar. Y te empiezan a lavar la mente con frases como jamás muerdes la mano del que te ha de comer. Aguas ahí, ¿no? Esa frase tiene mucho contexto cultural, es cierta, pero no cuando te quieren corromper. Es como decir, ¿quieres tu primera oportunidad? Sí, sin problema, ven, yo te la doy. Pero aceptar esa primera oportunidad es encadenarte toda la vida, porque siempre te van a decir, yo te di tu primera oportunidad, ¿eh? Entonces esa primera oportunidad estuvo condicionada, y eso no se vale, porque entonces no fue verdaderamente una oportunidad, fue vender como el pacto, fue como el diablo, ¿no? A ver, fírmale aquí, casi con sangre. Entonces ahí no hay grandes oportunidades ante eso. Para someterte a las reglas. Te sometes a la regla del... Sí, le entras al juego, no le entras, ¿no? Y bueno, pues a veces uno por desesperación le entra sin saber realmente cómo salir, o ya no vas a salir en ese sentido. Me encanta este cuadro de Vincent Van Gogh porque es la ronda de los presos, y así estamos nosotros. Nos estamos conformando en dos sentidos, y decir, ¿qué hacen los presos aquí? Giran y giran y giran en un círculo cuasi perfecto, ¿no?, de ideologías. Y no cambian nuestras ideologías, siempre son las mismas. En este sentido, la lucha por el poder dice, para alcanzar los mayores fines de la élite, es oportuno que la masa sea cada vez más ignorante. Wow, no, bueno. ¿En qué podemos pensar? Televisión, podría ser. La revista de los chismes, ¿no? Podría ser. Pero hoy hay una mejor manera de hacerlo, y se llaman fake news. Hoy las noticias por internet están completamente tergiversadas, demasiado tergiversadas. Dicen, científicos descubren no sé qué tanto, científicos descubren que si tu amiga tiene el color rojo, cosas absolutamente insignificantes, safias, nimias, y todos los sinónimos que ustedes le quieran poner. Por tanto, lo que puse con este cuadro de Vincent Van Gogh fue justamente eso. Nos lavan con una ideología circulante que no cambia jamás, es un paradigma eterno, 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 como decía Thomas Samuel Kuhn. Este paradigma siempre es el mismo, pero no demuestra nada, ni descubre nada, ni es la verdad de nada, ¿no? Entonces siempre vamos a estar así. Y ojo, aquí hay tres señores que ¿quiénes serían? La élite. Tienen que estar observándonos. Cuando llegue, son 7 conferencias, la quinta me parece es de Michel Foucault. Cuando lleguemos a la quinta conferencia se acordarán de lo que hoy les digo. Y Michel Foucault decía, es el poder despótico, es el panóptico, ¿no? Es ese ojo que todo lo ve, es este Sauron, ¿no? El ojo que todo lo ve, que todo lo vigila. Y claro, no solamente lo dijo Michel Foucault, también ya en 1984 de Orwell, por ejemplo, estaba el gran hermano, ¿no? Todo te lo vigila, ¿no? No podíamos ni siquiera respirar. Impensable que yo pudiera decir esto en el momento, y más cuando me están grabando, ¿verdad? Y quién sabe si sea como el gran hermano, que alguien después me diga, oye, es que tú dijiste eso, y yo me retracte, pues ya no lo puedo hacer, ya lo dije, ya qué verdad. Bueno, vivamos con esa ignominia. En todo sentido, arrebatar y controlar el poder. ¿Cómo nos arrebatan el poder? Si nosotros creíamos que nosotros somos los soberanos, porque así lo demarca la democracia representativa y participativa, de hecho, el término democracia participativa está muy en contra de la élite. La democracia participativa es todo lo contrario a la élite, porque la élite es, tú no, porque eres muy ignorante, nosotros sí. Cuando la democracia participativa es todos podemos entrarle al juego, ¿no? En este sentido, es la alegoría de la muerte, y es de Maximilian Pirner. ¿Por qué? Porque es como el ocaso de los dioses de Wagner, ¿no? Es escuchar como cuándo vas a sucumbir. Y ojo, si tú no me das el poder, yo ejerzo sobre ti la violencia en estas maneras. 1, la muerte. Si la masa no le da el poder a la élite, hay que matarlos. Al final hay muchos. Les voy a platicar la historia de Raskolnikov y Porfirio en la obra Crimen y Castigo de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. En esta, solamente una fracción del texto. ¿Cuál es la tesis principal de todo el libro? Existen hombres extraordinarios que por ser extraordinarios pueden matar
sin una culpa a un hombre ordinario. El hombre ordinario es el hombre que no piensa, que no vive, que no siente, ¿no? Y lo hace, pero antes de hacerlo, él escribe cómo lo va a hacer en el periódico, ¿no? En el suplemento, y se lleva a cabo. Entonces el detective, que es Porfirio, va con Raskolnikov y le dice: he leído el periódico y que no sé qué tanto, y me he encontrado con algo curioso. Usted describe muy bien cómo va a ser y en qué punto, casi dónde le va a meter la daga, ¿no? Y dice Raskolnikov: no, bueno, es que yo escribo muchas cosas, usted se equivoca, se confunde. Y Porfirio obviamente no le cree. Porfirio de antemano sabe que el asesino es Raskolnikov, pero Raskolnikov crea toda una perorata, una suerte de demagogia para que Porfirio crea que él es casi un inocente, ¿no? Y que alguien más tomó el texto para poder hacer el crimen, pero eso es mentira. El culpable es Raskolnikov, pero bueno, ya ustedes sabrán cómo termina la historia. El chiste aquí estamos hablando que Crimen y Castigo es muchísimo antes de, incluso voy a decirles algo, es mucho antes de, ¿no? ¿Y qué son los nazis sino la creencia absoluta de que una raza es superior a la otra? Eso lo dijo ya Dostoyevsky muchísimo antes, ¿eh? Son hombres extraordinarios capaces de matar al otro. Y aquí está con lo que dice Pareto: si tú no me das el poder, atente a las consecuencias. Pero bueno, no lleguemos a ese grado, vamos a llegar a un grado B. Existen las persecuciones que no llegan hasta la pena capital, como la cárcel. ¿Qué le pasó, por ejemplo, ojo, yo no estoy peleado con ninguna ideología, ¿eh? Luego la gente piensa que soy de derecha o de izquierda. No, podemos hablar aquí del marxismo, podemos hablar aquí de las élites, podemos hablar de lo que sea. Voy a retomar aquí a José Revueltas. ¿Qué le pasó a José Revueltas por pensar como pensaba? ¿En dónde se le metió? No lo mataron, porque decían: no, mejor lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. Lo metieron en el Palacio Negro, ¿no? En Lecumberri, ahora el Archivo General de la Nación. Ahí lo metieron, le aplicaron la B. Ahora, el exilio o el ostracismo. ¿Sabes que no estás de acuerdo con nosotros? Bye bye, no formas parte de aquí. Hoy se podría decir: te vas del gabinete, ¿eh? Hoy podemos decir: o te vas de tal situación. Y tenemos un último punto, que es llamarlos a formar parte de la clase gobernante. Te empiezan a endulzar el oído. Mira, tú eres un detractor, pero ¿qué te parece que te demos en 3, 4 años una diputación local? Bueno, en nuestro siglo, ¿no? ¿O qué te parece que te demos la secretaría fulanita? Y te calmas, ¿no? Entonces, así se da una amalgama o reunión de las élites. No estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué te parece que te dé cierta cosa para que entonces ya no digas nada? Y entonces aquí se presenta la corrupción. Nosotros podríamos resumir: el primero es obvio, la muerte; el segundo es la cárcel; el tercero es el exilio; y el cuarto es la corrupción. ¿Nosotros en cuál estamos hoy en México y en general en América Latina? En el cuarto. Estamos en la corrupción, ¿no? Me investigas por ciertas cuestiones que yo hice. El impeachment en Estados Unidos de Donald Trump no se salvó porque realmente esté libre de todo pecado. Seguramente creó el D con sus detractores, ¿no? No es conspiranoico lo que digo, pero ya de eso mucho la historia nos ha platicado. El siguiente tema es cómo muere la élite, cómo la podríamos matar. Si es tan mala en este sentido, si toma el poder, si se siente, digamos, extraordinariamente superior a los demás, posee la habilidad de la física, la habilidad intelectual, la habilidad moral, porque ojo, es la élite la que nos dice incluso qué hacer, y estamos mal cuando no hacemos lo que la élite nos diga, porque lo moralmente correcto es lo que ellos nos dicen que es correcto. Entonces, esta imagen que tuve la oportunidad de ver en el Museo del Prado es Saturno devorando a su hijo de Goya. Es impresionante porque lo que te está diciendo es: ¿por qué se está devorando a su hijo? Porque el hijo presenta o se infiere que es el heredero del poder. Pero ojo, si yo soy la élite y no quiero compartir el poder, ¿qué hago? Hago el punto A, lo mato. Por eso la diapositiva, ya me pregunté. Por eso la diapositiva anterior, la muerte. El mejor ejemplo de la es lo que Saturno hizo, ¿eh? Como yo no quiero compartir el poder, te mato, simplemente. A consideraciones que sean, no importa. Entonces,
¿Cómo podemos nosotros matar a la élite? Quitando la circulación. Según Pareto, la circulación de las élites tiene pocas consecuencias positivas para las masas. A nosotros no nos beneficia de nada que existan fugas de cerebros, al contrario. Al contrario. Por lo que estrictamente, si la rotación cesa, si nosotros dejamos de mandarles miembros, ahora, no es que se los mandemos, nos los roban. La clase gobernante se derrumba y arrastra consigo a toda la nación. Por lo tanto, el equilibrio se rompe. Eso es tajante. La élite existe porque existe rotación de personas. Solamente eso. Ahora, cuando lleguemos nosotros a Robert Michels, que es el tercero, Robert Michels dice: quien dice organización, dice oligarquía. Así, tajantemente. Quien dice organización, dice oligarquía. Ay, bueno, es Robert Michels muy aventurado, demasiado aventurado para decir eso, pero es tajante, es una tesis tajante. Ahora, no se comprueba para nada, pero bueno, lo deja Robert Michels ¿vale? Abierto. Sí, lo deja abierto, completamente de acuerdo. Y ahora sí, si nosotros, supongamos el mejor de los casos, rompemos la élite, rompemos la circulación, llegamos ahora sí a la revolución. Tenemos un pandemonio, se hace aquí un pandemonio. Y para ello puse el triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo. Se crea eso, un desorden, un caos, ¿no? Un todo. Ahora, ¿por qué se crea la revolución? Si se agudizan los conflictos internos, si la masa deja de comprarle las ideas que la élite nos vende, por lo tanto se crean las diferencias y se van agudizando. Hay fricción, hay choque, ¿no? Y en ese sentido, las clases gobernantes y la sometida va a estallar la revolución. Ahora, los teóricos de las élites sostienen, así como los filósofos políticos sostenían que el Estado surge por la necesidad de pasar del estado naturaleza o del estado de guerra de todos contra todos al estado civil, todos los teóricos de las élites van a decirnos que desde toda la historia de la humanidad, así tal cual, siempre han existido gobernantes y gobernados. El que domina y el que se somete al que domina. De hecho, hay una dualidad hegeliana, ¿no?, entre el amo y el esclavo. Y yo lo ponía en referencia con el amor, aunque es un ejemplo muy prosaico, siempre lo pongo. El que ama más termina siendo esclavo del que ama menos, porque el que ama menos puede dejar ir, sí, ya vete, ¿no? Pero el que ama más dice, no, por vida tuya, no me alejes. Entonces ahí se crea una dualidad amo y esclavo, entre gobernados y gobernantes también. ¿Por qué? Porque los gobernados se conforman con cualquier cosa, y hoy lo vemos, por ejemplo, en lo que nos dan los partidos políticos, por no ofender a ninguno, pero es lo que nos dan, despensas, ahí nos van a dar nuestro rotoplas y cosas por el estilo. ¿Eso qué acaso no es dirimir las agudezas para que nosotros nos quedemos así, calladitos, y no digamos nada, y evitar la revolución? Ahora, en la revolución, los individuos de los estratos inferiores son capacitados, híjole, pero como somos muy ignorantes, alguien nos tiene que venir a capacitar, dicen las élites. Entonces, ¿quién nos va a capacitar? Pues los estratos superiores. O sea, que ni siquiera sabemos hacer la revolución. Somos tan tontos que no sabemos hacer la revolución. ¿Con qué ejemplo, y espero que ustedes me contesten en lo que tomo rápidamente agua, con qué ejemplo tumbarían este argumento de que no sabemos hacer la revolución porque somos demasiado ignorantes? Hay un ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, pero uno muy en específico en el caso mexicano. ¿Alguien que quiera? Bueno, la revolución tuvo a Madero, ¿no? El movimiento zapatista. La gran mayoría del EZLN era analfabeta y no necesitaron de nadie para hacer la revolución. Con un ejemplo se tira el argumento. Claro, porque yo ya me sabía el final de la historia, por así saberlo, ¿no? Ahora, claro, alguien va a decir, no, pero es que en el EZLN hubo grandes líderes. Sí, pero la gran mayoría era analfabeta. Ahora ya la cosa cambió, ¿eh? Pero bueno, ¿en qué me quedé? Allá. Ya que en estos dan las cualidades volvemos a lo mismo, a la palabra intelectual. Ojo, y de hecho hice como un truco de magia. Yo nunca he definido qué es intelectual
Nunca he definido qué es la supremacía del otro con respecto a quién. Nunca he definido nada de eso. ¿Por qué? Porque así los teóricos de las élites lo manejan. A su bienestar nunca nos crean un estado del arte. Nos hablan de lo que ya existe, pero no crean el estado del arte. Entonces es como decir, es como cuando le preguntas a alguien, oye, ¿qué es amor? Y entonces vienen con esta frase de Amado Nervo, el amor ama amar al amor. Ah, bueno, es así como que tautológico, me queda igual. Entre el Nayarit Amado Nervo, ¿no? Y James Joyce, ¿no? El amar ama ser amado, el amor ama al amor, ¿no? Yo los junto siempre, lo que decía James Joyce, junto con nuestro Nayarita siempre Amado Nervo. Por lo tanto, a falta de los elementos que son suministrados por los individuos, estos estratos, bueno, vienen de lo inferior. Y aquí tenemos a David con la cabeza de Goliat, también de Caravaggio, porque literalmente estamos luchando contra un Goliat. La masa está luchando contra el Goliat llamado élite, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuántas élites existen? Porque ya hablamos de la élite, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cuántas élites existen? Les voy a preguntar, ¿pueden existir élites económicas? Sí. ¿Élites artísticas? Sí. ¿Élites intelectuales? Sí. Ahora, entre estas élites, ¿cuál es más élite? Ah, bueno, ya, pongamos un equilibrio, ¿no? Ahora, entre la más élite, hay más élites y más élites. Entonces, es un infinito. Es como, no sé si alguien de aquí más o menos se acuerde de las clases de matemáticas, ¿no? Algo así como Baldor. Los números enteros, los números naturales, irracionales y no sé qué, imaginarios. Cada una de esas estructuras, ¿no? Que eran como cebollas tipo Shrek, ¿no? Sobre la cebolla hay más cebolla. Entonces, hay un infinito más infinito que otros, ¿no? O en palabras, por ejemplo, de Borges, hay un Aleph más Aleph que el otro. Hay un infinito sobre otro infinito. Entonces, es lo mismo que sucede aquí. Creemos haber matado a Goliat, pero no nos dimos cuenta que hay otro Goliat y otro Goliat. Y sobre el Goliat hay más Goliat. Entonces, somos los Davids versus un infinito de Goliat. ¿Alguna vez terminaríamos? No lo creemos, ¿eh? Por tanto, y de hecho esto es lo más drástico del día de hoy, si nosotros vamos enunciando las familias más ricas de México, eso solamente es una pequeña élite. Ahora habría que compararlas con las internacionales. Y ojo, yo estoy muy seguro que hay familias tan poderosas que no se saben ni sus nombres, ni se tienen ninguna foto. Hay gente oculta, casi tipo en la Deep Web, en lo más profundo de la sociedad. Ahí andan, pero existen, ¿eh? Y como diríamos en el maximato, mueven los hilos, son los que mueven los hilos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo mucho en este cuadro de Caravaggio, que es espectacular además. ¿El uso de la fuerza en las élites estaría justificado, sí o no? Pues según la élite misma, sí. Y de hecho, no solamente la élite. Recordemos a Dostoyevsky, como son hombres superiores a nosotros, ¿no? Nada más les falta no morir para que sean totalmente superiores, pues tienen el derecho legítimo de la violencia. Así como caen los gobiernos que no saben o no pueden servirse de la fuerza, ningún gobierno dura haciendo exclusivamente uso de ella. Claro, un poder tiránico le va a parecer, incluso el tema de Robespierre, por ejemplo, ¿no? Empezó a mandar a todos a la guillotina. ¿Cómo terminó Robespierre? En la guillotina, ¿no? Entonces, ojo también, el uso excesivo de la violencia te va, como dice la frase, y es así, es la Vox Populi, con la vara que midas serás medido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. De la misma manera, cuando la élite gobernante es cada vez menos capaz de usarla, falta su principal deber como clase gobernante. Esto suena mucho a John Locke, ¿no? Cuando el Estado, en este caso la élite, no es capaz de salvaguardar mis derechos inherentes al hombre desde la naturaleza, entonces al Estado hay que tirarlo. Esto suena mucho a John Locke, por cierto. Déjenme ver el tiempo. Vamos bastante bien. Y bueno, esta es la última diapositiva, y aunque dice gracias, con esta nos vamos a quedar en la reflexión. ¿Qué nos dice el aquelarre o el gran cabrón de Francisco de Goya? Más o menos vamos él, ¿quién sería? Bueno, no en el cuadro, en nuestra conferencia sería la élite, ¿no? El que educa, ¿no? Y las brujas, en el cuadro de Goya, ¿quiénes serían? ¿O quiénes seríamos? Pues nosotros. Ahora, ¿por qué puse ese cuadro de la parte de Goya más oscuro y siniestra? Porque es eso, es un adoctrinamiento lo que hoy vivimos.
todos nosotros, en los medios de comunicación, en cualquier tipo de cuestión que nosotros veamos en la calle, nos están adoctrinando, ¿no? O condicionando, como si queremos decirlo, tipo Pablo. Por lo tanto, el aquelarre sería el que copta la inteligencia y entonces nos ofrece otras cosas que no son. Hay un video que por el tiempo no pude descargarlo, que se llama Happiness, ¿no? sé si alguien lo vio, dura 5 minutos, y son pequeñas ratas en un mundo de ratas, y cómo viven las ratas en este mundo. Y la primera cuestión que te dice Happiness es, ¿qué quiere la gente? Felicidad. Pero es un falso canon. Hoy tenemos falsos cánones de felicidad, amor y belleza, ¿no? Hoy, de hecho, de las redes sociales que yo estoy segurísimo que va a triunfar sobre las demás, pero bueno, todas son del mismo dueño, Instagram. Instagram es la que más va a perdurar. ¿Por qué? Porque Instagram es la prostitución en gratis de las personas y de los cuerpos. Facebook ya aburre porque ya la gente publica sus sentimientos, y a quién nos importan los sentimientos de los demás, a nadie. Lo que nos importa es la carne, así de fácil. Es lo venal, lo fácil, lo vendible, lo corruptible, ¿no? Por ello yo les expuse esta parte del aquelarre, porque es como el adoctrinamiento, y nosotros lo estamos viendo, y diría José Pablo Feynman, un argentino, nada más hacemos chin, 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 le cambiamos al televisor, si no nos gusta le pasamos al otro, pero en ningún momento se nos ocurre apagarlo. Ya me aburrí y en ningún momento le apagamos. Entonces el día que nosotros apaguemos el televisor, como también decía Pierre Bourdieu en televisión, pero no solo al televisor, porque el televisor, yo sé y estoy de acuerdo que siempre le atacamos al televisor. El televisor concebido como esta imagen que nos reeduca, por no decir que nos maleduca, Pierre Bourdieu, por ejemplo, en el televisor, que nos dice que es el primer modelo de sometimiento. ¿Por qué? Porque estás 3-4 horas de tu vida en una silla o en un sofá muy cómodo, esperando a que alguien te diga algo importante, cuando lo importante está allá afuera. En algún momento publiqué yo en mis redes sociales, en Facebook, aquello que llamamos vida es eso que pasa mientras yo estoy publicando en Facebook, ¿no? O aquello que yo concibo como verdad es eso que pasa mientras yo veo un programa de televisión. Por lo tanto, nosotros tenemos que romper con el adoctrinamiento del aquelarre, y tenemos que decir, a ver, no, espérate, hasta aquí ya no lo entiendo, aquí ya basta, ¿no? Y tenemos que romper con ese sesgo intelectual que nosotros nos han creado. Ahora, ¿por qué este tipo de conferencias son en el metro inclusive? Porque claro, nosotros nos podríamos ir a la Sorbona francesa y dar, bueno, que ya ni siquiera es la Sorbona, ¿no? Y dar ponencias y todo, pero sería entre nosotros, entre padres, entre gente que ya conoce del tema. Lo importante aquí es ver qué opinan los demás. Si por ejemplo, yo puedo decir que eso es artístico, y tal vez le pude haber puesto aquí, y sería un buen experimento social. ¿Qué tal si yo aquí le pongo YouTube Dross, ¿no? Digo, igual aquí nadie conoce a Dross, pero es un youtubero, ¿no? O le pongo creado por Juanito, el cuadro, ¿no? Y les pregunto, ¿este cuadro para ustedes representa arte? Seguramente primero van a ver quién lo pintó, y con respecto a quién lo pintó van a opinar. Y es una cosa muy curiosa, eso pasa con todo el arte. Si yo les doy un libro y no les digo el autor, y les digo, léanlo, y me dicen, ay, no me gustó, y yo te digo, ay, ¿qué crees? Era Shakespeare. Ah, no, si es Shakespeare sí me gustó. Oye, entonces no, que no te gustó. Por eso decía Borges, cuando tú veas arte, leas arte, escuches arte, olvídate de quién lo creó, borra el nombre, porque incluso puede que esté mal, ¿no? Puede, por ejemplo, vamos a poner una más vívida, puede que esta de Vincent Van Gogh, alguien diga, a mí no me gusta, por mucho que sea Van Gogh, ¿no? A mí no me gusta. O la alegoría de la muerte de Maximilian Pirrer, a mí no me gusta, por mucho que sea Maximilian no sé qué. Es válido, es muy válido. El arte es criticable, también la teoría de las élites. Por lo tanto, y esta es la reflexión que quería hacer con el gran el aquelarre, esta es hermosa, ¿no? Caravaggio es hermosa. Y yo lo que le quería decir justamente es, hay que dudar de todo. Hoy, el peor de los males de nuestra sociedad es que ya no preguntamos por nada y todo lo damos por hecho. Ese es el peor de los males. Cuando comencemos de nuevo a preguntarnos, como cuando éramos niños, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas estas preguntas tipo periodistas, vamos a comenzar entonces a retomar nuestra virtud. Y eso no es nuevo, ¿eh? Eso es la mayéutica, por ejemplo, ¿no? Que es el preguntarse por todo. A mí me preguntaba un amigo una vez, oye Manuel, ¿qué aburrida debe de ser tu vida? Y lo aseguraba además, ¿eh? Y le digo, ¿y por qué? Es que
te metes a la filosofía, cosas así medio raras, y nunca respondes nada, nada más dudas, dudas. Bueno, es que la duda y el asombro es el comienzo de la verdad. Imagínense que ustedes dijeran, si creemos en Newton, ¿no? Decía Newton, lo que conozco es una gota de agua, lo que conozco es el mar inmenso, ¿no? Y entonces, como voy a desconocer siempre todo, voy a decir, no, pues ya para qué estudio, si siempre voy a ser un ignorante, mejor no estudio. Eso no es así. Es como decir, ay no, ¿para qué me hago preguntas si no las puedo responder? Pues ya mejor me voy y me siento y me callo. Pues no, lo que hay que hacer es dudar, asombrarse y entonces sí decir, como el aquelarre, no, y levantar la mano y decir, yo no. Señores, yo no, chin, le apago y me voy. Y con eso terminamos. Muchas gracias.